Buenos días, jóvenes. Buen día, ingeniero. Buenos días. Bien, estoy mirando y solamente hay una persona que ha hecho el trabajo, que es Montoya Castro Allison. Después no hay nada más, no hay otras entregas. Bueno, la pregunta es, ¿cómo andamos? ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Tiene alguna duda? ¿Es para el 11? A ver. No me he fijado. Pensé
Sé que ya era para esta semana, sí, para el 11, y hoy es 9, 10, 11, para el siguiente día. Ok, igual, ¿cómo les ha ido? ¿Estamos bien? ¿Vamos a resolverlo? ¿Hay alguna duda? Que tenemos que seguir avanzando, ¿no? No se olviden que estamos ya por acá. Nos falta todavía algunos métodos que trabajar para fundamentar un poquito más, ¿no? Lo que son los árboles. Esa es la idea que voy a tocar hoy. Y ir trabajando un poco más para conocer y dedicarnos a ver qué tipo de proyectos vamos a enfrentar, ¿no? Dentro de este tema. Entonces, por eso les comentaba cómo les ha ido. Estamos bien, no hay problemas. Vamos a poder presentar todos. Esa es la idea, ¿no? Ok. Veamos. Hay algunos métodos acá. Aquí lo hemos desarrollado los métodos, llamémoslo así, más comunes, ¿no? Todavía nos falta ver. Aquí tenemos la parte de métodos eliminar y ABL. Dos métodos que tendríamos que comenzar a trabajar, ¿no? Vamos a ver si tengo algo yo acá para que podamos mirar. Aquí tengo un método eliminar. No lo veo el de ABL. Ok, después lo vemos. Ok. A ver, vamos a tratar de verlo, estos métodos y comenzar a trabajar un poco. Yo me acuerdo que tenía de ABL, pero no lo veo aquí. Estoy cieguillo, buscar recorridos, modelo arquitectónico, árbol binario, métodos, definición, aceptar, modelo de datos. No hay. Ya, pero igual, lo vamos a ver luego. Bien, trabajemos sobre estos dos métodos para ir complementando lo que hemos desarrollado y les voy a ir indicando por qué, digamos, no se tienen que ir desarrollando algunas estrategias. Generalmente los métodos de eliminar e insertar jóvenes viene casado con el método de Abel, ¿ya? Que ahorita vamos a comenzar a manejarlo ya un poco. Fíjense que acá tenemos ya una estructura, ya la han aprendido a recorrer, insertar, pero generalmente cuando se hace un proceso de mantenimiento y de prueba y de testings, ¿no? Necesitamos el método de eliminar, lo mismo que lo vamos a necesitar luego el método balancear, ¿ya? Bien, acá tengo un gráfico, siempre me gusta mostrarlo de esa manera porque es más sencillo de entender. Fíjense que, a ver, ¿cuál es el concepto del proceso de eliminación? Como todo en estructuras, cuando veían ustedes estructuras lineales, ¿no? Toda estructura que tiene una organización y un orden, a partir de los procesos de eliminación, estas estructuras cambian, ¿no? Se modifican. Entonces,
durante ese proceso de modificación siempre hay problemas, ¿no? Hay problemas de, como les decía, ¿no? De orden, hay problemas de jerarquía, hay problemas de clasificación. Entonces, tenemos que ver cómo se van solucionando estos problemas, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño ejemplo donde vamos a ver cuáles son los factores que se tienen que tomar en cuenta durante un proceso de eliminación. Fíjense que esto no es como una estructura lineal. Ya hemos visto que cada uno de los nodos es un subárbol, habíamos dicho, ¿no? Cuando yo ingreso a uno de los nodos, lo tomo como un subárbol y me doy cuenta de qué elementos contiene y qué elementos no, ¿no? Durante el proceso de vinculación. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta de lo siguiente, que esta estructura que ya está jerarquizada a través de niveles, ¿no? Y a través de un orden determinado, cuando se elimina un elemento, tendríamos que darnos cuenta de cómo queda esa estructura en relación a ese orden. Y eso es lo que nos trae en este momento a estudiar este proceso de eliminación. Entonces, fíjense que para analizar este proceso tendríamos que ver las condiciones en las cuales se encuentran esa estructura, ¿no? Para comenzar a analizarla. Entonces, tendríamos que ir partiendo desde el inicio. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta estructura es una estructura hoja o es una estructura terminal, ¿no? Siempre lo denominamos hoja o terminal, ¿no? ¿Qué pasaría si es una estructura terminal? Por ejemplo, yo ingreso y digo, quiero eliminar este elemento, ¿no? De repente eliminar el 25 y me vengo aquí, esta es una estructura hoja. ¿Qué sucede en esa condición? ¿No? Es por eso que aquí le coloco yo esa validación, ¿no? Esa verificación. Si ese condicional, ¿no? Si actual es distinto de nulo y este es hoja, entonces quiere decir que hay un solo elemento dentro de la estructura, ¿no? Si hay un solo elemento dentro de esa estructura, entonces es fácil desvincular, ¿no? No se olviden que lo único que vincula esta estructura con el árbol completo simplemente es el puntero que apunta a el primer elemento. Entonces, cuando hablamos de eliminar una estructura de este estilo, entonces hablamos de que si esta estructura es una estructura hoja, entonces cuando yo la desvincule, lo único que va a quedar es un puntero libre. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? El eliminar una estructura cuando esta estructura no tiene elementos hijos o no tiene una jerarquía. ¿Por qué no estamos tomando el tiempo de hacer esto? Digamos, no sé, ustedes han visto, yo les pasé simplemente el conjunto de métodos y ustedes han ido desarrollándolo. ¿Por qué? Porque ya se supone que hay un concepto general de qué son estas estructuras y lo único que tienen que ustedes comenzar a mirar es cómo resolver estos problemas. Entonces, por eso que vengo a mostrarles más o menos las dificultades que tiene esta estructura para que ustedes la vayan implementando. La implementación del eliminar es uno de los métodos un poquito más complejos, igual que el balancear. ¿Sí? Es por eso que se los explico. Bien, siguiente caso. Lo podemos llamar a este como el caso 1. Yo siempre lo defino por casos, ¿no? El caso en el cual se encuentra esa estructura. Entonces, en el caso 1, yo lo puedo definir dentro de mi metodología. No se olviden que existe algo muy poderoso que se llama el divide y vencerás, ¿no? ¿Se acuerdan? Dentro del proceso, siempre lo tomamos en cuenta dentro del proceso de construcción de código, ¿no? Tengo un problema demasiado complejo, lo que hago es dividirlo en
mini problemas para poder ir resolviéndolo cada uno y al final terminar de resolver el problema en general. Entonces acá sucede eso, ¿no? Yo divido esos problemas porque si quiero darle una solución de una manera directa, voy a tener que tener un método demasiado complejo para poder, uno, resolverlo y el otro para poderlo mantener, ¿ok? O para poder hacer un seguimiento. Entonces divido, fíjense, son 3 casos. El primer caso, el que ya hemos definido. El segundo caso, ¿qué sucede si el elemento que quiero eliminar es un elemento que ya tiene una estructura? ¿Qué significa? Que tiene vínculos. No se olviden. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero eliminar el 120? El 120 ya tiene una estructura. Es un subárbol que tiene, por ejemplo, un elemento descendiente y un elemento ascendiente. Entonces, si nos damos cuenta, ya esta estructura contiene o forma parte de un orden. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahí dentro de la teoría existe un método de averiguar, ¿no? O definir el sucesor de ese elemento. No se olviden que esto es jerarquía, ¿no? Esta es definición de jerarquías. Entonces, cuando yo defino una jerarquía, se supone que hay un orden. Entonces, esto es como cuando sucede un reinado, ¿no? Y muere el rey y tenemos que buscarle un sucesor, ¿no? A ese rey. ¿Recuerdan? Esa es la teoría, ¿no? De este tipo de estructuras. Entonces acá, fíjense que va relacionado mucho a eso. Todos los algoritmos que nosotros vemos y desarrollamos dentro de nuestra área van muy relacionados a muchos temas de la vida real. Entonces, ahí hablamos de algo que se llama el sucesor. Entonces decimos, a ver, si yo quiero eliminar este elemento, no se olviden que esta es una jerarquía, como le estoy diciendo, donde hay un padre, hay hijos, y este se convierte en padre y automáticamente también tiene hijos, lo que tengo que saber es, si yo elimino este padre, ¿quién es el que va a venir a suceder, ¿no? A reemplazar esa labor que él estaba haciendo? Entonces, fíjense que ahí lo que nosotros definimos es el caso número 2. El caso número 2 lo que hace es verificar primero eso. ¿Y verificar de qué manera? Primero verifica qué tipo de estructura es. ¿Es una estructura de árbol completo o es una estructura de árbol incompleto? ¿A qué me refiero con eso? Si tiene sus dos hijos izquierdo e hijo derecho o solamente tiene uno de ellos. ¿Y cuál de ellos? ¿No? Lo que tengo que verificar primero es si esa estructura es incompleta. Si yo me vengo acá y pregunto, ¿esta estructura es incompleta o digamos, tiene descendiente izquierdo o descendiente derecho? Entonces tengo que validar. ¿Por qué? Porque tengo que saber qué movimiento voy a hacer en relación a ese tipo de estructura. Entonces lo primero que hago es verificar. Ahí se van a dar cuenta ustedes dentro de la teoría o dentro de la práctica cuando vean los algoritmos, ¿no? Lo primero que hace es verificar. Y fíjense que este árbol es incompleto. Entonces ya ahí veo qué voy a aplicar. Si es incompleto a la derecha, es decir, no tiene el hijo derecho o es incompleto a la izquierda, entonces yo desarrollo un tipo de método de encontrar el sucesor, que es lo que vemos acá, ¿no? El siguiente viene a ser encontrar el sucesor. Veo primero si es incompleto, sí, es izquierdo, es derecho, es izquierdo. Entonces comienzo a encontrar sucesor. Este orden de acá debería ser para acá. Ahí se ha movido. Y ahí
¿no? Entonces aquí tenemos el encontrar sucesor. ¿Qué es lo que hace el encontrar sucesor? Como su nombre lo dice, busca el que va a suplir a rey. Pues, ¿no? Lo que hago es decir, ¿quién es el que va a suceder al 120? Y busco, ¿no? ¿Quién va a ser su sucesor? Una vez lo encuentre, ahí se aplican operaciones, ¿no? Una vez yo encuentro quién es el que lo va a suceder, suponiendo dentro de esta estructura fuese el 110, yo lo que agarro es hacer un proceso primero, ubico quién es el elemento, y de ahí se hace un proceso de intercambio, ¿no? Se pasa este elemento al elemento que se quiere eliminar, y el elemento que se quiere eliminar al elemento sucesor, ¿no? Y a partir de ahí, fíjense, estos elementos cambian de su rol. Una vez cambian el rol y el sucesor ha sido ubicado, automáticamente elimino ese sucesor, ¿no? ¿Cómo funciona ese algoritmo de sucesor? Dado un orden, han encontrado, ¿no? Estos matemáticos que han diseñado este tipo de estructura, encontraron una forma de encontrar al sucesor. Y esa manera de encontrar al sucesor es, en este caso, navegar, si el izquierdo es el que no se encuentra, navegar hacia el derecho y buscar el elemento menor de esa estructura. A partir de ahí, navegan hasta el último elemento y ese elemento es el sucesor. Si fuese al revés, si estuviera la estructura izquierda y no la derecha, se navegara hacia la izquierda y se buscara el mayor elemento de esa estructura. Y a partir de ahí se encuentra el sucesor. Esa técnica es implementada, ¿no?, en estos algoritmos. Hay diferentes técnicas, ¿sí? Hay unas técnicas más complejas, hay otras técnicas menos complejas. Esta que yo le estoy indicando es la menos compleja que existe. Entonces, hago ese tipo de operaciones, ¿ya? Encuentro, intercambio y elimino, ¿ok? Una vez sucede eso, se van a dar cuenta ustedes, hagan el seguimiento, de que ese elemento que ustedes van a reemplazar es el elemento sucesor. ¿Y por qué se van a dar cuenta? Porque cuando lo reemplacen, se van a dar cuenta de que ese elemento no cambia el orden ni la clasificación de la estructura. Por ejemplo, si aquí yo quisiera sacar el 120 de su sucesor es 110, si yo pongo el 110 allá, veo que de 100 el mayor es 110 y veo que de 110 su mayor es 150. Entonces mantiene ese orden, ¿ok? Lo mantiene. Entonces, esa es la idea dentro de un proceso de eliminación. ¿Qué es lo que yo tengo que cuidar dentro de un proceso de eliminación, jóvenes? Es ese orden, que no se cambie ese orden, que no se lo altere, porque si no, ya esa estructura cambia y ya no es la estructura, no es la misma estructura. Entonces, al no ser la misma estructura, jóvenes, por ende, su estructura no funciona. Al cambiar la estructura y al cambiar su orden, quiere decir que esos elementos no son, o esa estructura no es fiable, ¿no? No es, ¿cómo se llama? Puede ser cambiada, ¿no?, dentro del proceso y ya no mantener el esquema. Y entonces ya esa estructura no nos sirve para organizar estructuras o buscar elementos. Se imagina si cambiáramos el orden, entonces la búsqueda sería compleja. Ya no seguiría la misma estructura de navegación. Entonces, jóvenes, esa es la manera de hacerlo gráficamente. Ahora, ¿qué es lo que les queda a ustedes? Comenzar a desarrollarlo de forma directa. Y el último caso es muy parecido al segundo. Lo único que el último caso verifica si la estructura es completa. Y si es completa la estructura, es decir, tiene los dos elementos,
Aplicamos el mismo, encontrar sucesor, pero en cualquiera de los sentidos. Ya eso es definición de ustedes. Si tiene la estructura completa, yo me puedo ir por la izquierda o me puedo ir por la derecha. ¿Ok? Es por eso que esta estructura se repite. ¿Ok? Si lo queremos ver así, esto se repite. ¿No? Ahí. Y al final, igual terminamos eliminando el elemento. ¿Ok? Entonces, esos jóvenes tienen que ir mirándolo, tienen que ir viéndolo para comenzar a analizar. No se olviden, acá hay una estructura de pila, ¿no? ¿Por qué? Porque se van a topar ustedes con estructuras que ya hemos definido, tanto dinámicas como estáticas, que ustedes tienen que definir, ¿no? Entonces, es por eso que acá se la define como una pila. ¿Y por qué la defino como una pila? Porque tienen que hacer ustedes el método recursivo y el método interactivo, no se olviden, ¿no? El método que les estoy indicando en este momento es el método interactivo, cómo funciona. Pero luego ustedes tienen que ver cómo implemento el recursivo, ¿no? Es una pregunta que siempre tienen que hacerla y siempre tienen que implementarla. Es una buena práctica desarrollar estos dos métodos, ¿ok? Entonces, esa, jóvenes, es la idea. Y no se olviden que esta estructura, porque yo la coloco acá siempre, porque cuando hablamos de estructuras jóvenes dinámicas dentro de una pila o dentro de otras estructuras cualquiera, generalmente, más que todo en las dinámicas, en las estáticas sigue otro proceso, pero igual, mantenemos el mismo esquema. Los elementos dentro de una estructura jóvenes no se eliminan definitivamente, simplemente se desvinculan. Entonces ahí hay una teoría interesante que ustedes tienen que comenzar a verla después, cuando comiencen a analizar un poquito más sobre la estructura de datos, es ver qué es lo que sucede. Teníamos nosotros una vez, y hice algunos ejemplos, pero hace mucho tiempo, sería interesante ver, digamos, ¿no? Si alguien por ahí tiene la idea de querer hacer algo, por ejemplo, con los árboles se puede hacer un file system, un manejador de archivos, ¿no? Locales. Antes que ya existan todas las herramientas dentro de los sistemas operativos, existía una herramienta de Google que se le denominaba Google Desktop, ¿no? Me acuerdo en esa época. Que lo único que hacía era aplicar un buscador de archivos localmente, ¿no? Entonces aparecía un browser muy parecido al que tenemos dentro de Google. Ustedes buscaban archivos, pero lo buscaban dentro del computador. Entonces esta herramienta me permitía hacer búsqueda de archivos locales. Y en su momento hice un trabajito yo ahí con los alumnos e hicimos un buscadorcito de ese estilo y se implementó con árboles. Entonces, el que tenga por ahí curiosidad puede ir viendo, ¿no? Y dentro, creo que de los ejemplos que yo he puesto ahí, luego de los ejercicios que vamos a poder hacer de los proyectos, existe un pequeño buscadorcito local. ¿Ok? Entonces, tendremos que ver cómo funciona. Por eso estamos ahorita en este proceso. Y ahí nos damos cuenta de que cuando armemos todas estas estructuras, nos vamos a dar cuenta que los file systems son implementados mediante árboles, o fueron implementados mediante árboles, ¿no? Por ejemplo, no sé si aquí
aquí vamos a poder ver organizaciones. Sí, aquí fíjense, ¿no? ¿Cuáles son los file systems que existen ahorita en Windows? Lo que ustedes manejan: NTFS, FAT, FAT16, FAT32, Extend FATs, Extend y otros más, dependiendo de los sistemas operativos que se manejen, ¿no? Existen una serie de file systems. Por ejemplo, el más conocido, la FAT, ¿no? Si yo me voy a ese tipo de estructuras, fíjense acá, nos habla de que ese file system, por ejemplo, denominada también File Allocation Table, viene a ser un alojador o ubicador de archivos. Así fue elaborado en su momento, ¿no? Un método de organización que maneja, dice, los archivos y los datos dentro de un dispositivo, como ser un hardware, como un drive o un USB, usando, ¿no?, tablas de seguimiento rápido y almacenamiento de localización. Estos desarrollos que se fueron implementando jóvenes dentro de estas estructuras era para poder manejar estos archivos, ¿no? Entonces, en su momento, el File Allocation Table fue uno de los más utilizados en su momento. Si yo me vengo a ver estructuras de cómo funciona ese File Allocation Table, fíjense, siempre se va a ir a una estructura generalmente de tipo estilo árbol, ¿no? Vamos a ver si podemos ver algo, pensé que era esto. Creo. FATS. Sí, más o menos esta es la idea, pero quiero ver dónde lo tengo. No me lo muestro aquí. Ya, hay varios conceptos, lo que pasa es que está... Ya, puede ser uno de los más conocidos, ¿no? Fíjense, cuando hablo de estructuras jóvenes de este estilo, para que simplemente se den cuenta que lo que estamos manejando son estructuras interesantes, importantes de ver. Veámoslo acá, miren. FAT Structure, ¿no? Nos dice la estructura y siempre lo manejan como un esquema de pila, lo que les mostraba. Y fíjense que aquí nos indica, ¿no?, qué elementos se encuentran dentro de esta pila. Por ejemplo, 7, 9 y termina acá, pero internamente puede haber otros tipos de elementos. Acá ya habla algo de clúster, que es otra cosa, luego ya lo vamos a analizar. Pero aquí están los archivos y aquí termina, ¿no? Finalización del archivo, dice, ¿no? Cuando hablamos de elementos, estamos hablando de estos elementos, cómo están vinculados, ¿no?, dentro de ese árbol. Y ahí se ve, digamos, ¿no?, este tipo de estructura. Y miren que aquí hablamos sobre el origen, sobre el directorio raíz, dice, ¿no? Root director. Entonces, sobre el directorio raíz existen archivos, una serie de archivos, y aquí nos dice, ¿no? Existe archivos.dat, archivos.tec, archivos.doc, ¿no?, archivos.music. Entonces, cada uno de estos archivos está localizado dentro de la memoria en un determinado sector, ¿no? Entonces, cuando hacemos nosotros ese tipo de clasificación dentro de la estructura, vamos a tener un modelo muy parecido a este, donde cada uno de esos archivos apunta a una estructura, y esa estructura está vinculada con otros archivos para poder hacer el manejo de la búsqueda y recorrido de esos elementos, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta de ese tipo de estructuras, ¿no? Entonces, esos file systems son basados, jóvenes, en árboles, ¿no?
Esos árboles son los que me representan esas estructuras y me permiten hacer este proceso este, de navegación. Esta es la estructura que estaba buscando. Esa es la representación de un file system, ¿no? Dentro de un file system existe una cabecera que le llaman, que se llaman los marcos de páginas o las definiciones de estructuras cabeceras de un archivo, ¿no? De un file system, donde nos indican, ¿no?, qué elementos existen, cómo están posicionados. Esto se lo define como una tabla de direcciones, por eso se llama FAT, ¿no? FAT Allocation Table. Entonces, una tabla de localizaciones, donde aquí vamos a tener todas las localizaciones de los archivos que están dentro del disco, ¿no? Fíjense como acá, digamos, ¿no? El nombre del archivo y dónde está ubicado ese archivo. Por ejemplo, el archivo test dice está ubicado en 217. Y si yo me voy, la dirección esa 217 dentro de la memoria o dentro del disco, está ubicada en cierto sector. Entonces, automáticamente me voy a esa dirección y puedo acceder al archivo. ¿Ok? Entonces, a eso se le denomina el File Allocation Table. ¿Ok? Esa es la estructura. Entonces, jóvenes, fíjense que esas estructuras son muy parecidas a las que nosotros estamos acostumbrados a desarrollar. ¿Sí? Entonces, eso, jóvenes, es lo que tendríamos que empezar a analizar. Es por eso siempre que yo les digo, digamos, ¿no? No basta solamente aprender una estructura, codificarla, porque eso es lo más fácil. Lo más difícil es entenderla y saberla en qué la voy a emplear y cómo la voy a utilizar. Eso es lo más complicado, ¿no? Que nos viene en este momento, ¿no? Es el desarrollar algo interesante que nos pueda funcionar para ir desarrollando nuestras habilidades, ¿no?, como desarrollador. Entonces vayan pensándolo, puede ser una bonita práctica que ustedes se hagan un buscador de archivos, ¿no? Con árboles, ¿no? Por supuesto que ya ese árbol ya no va a ser un árbol binario, va a ser un árbol genérico. Todavía, fíjense, nos falta hablar de los otros tipos de estructuras, ¿no?, de árboles, ¿no? Árboles genéricos, árboles blanco-negro o rojo-negro, perdón, árboles B, árboles M vías, árboles B más. Hay un montón de tipos de árboles. No lo vamos a ver todos, solamente en esta materia se ven 2 tipos de árboles que generalmente manejan todos los otros tipos las mismas estructuras, ¿no? Que viene a ser este árbol binario y el árbol M vías. ¿Ok? A partir de ahí podríamos deducir que se puede implementar la mayoría de los árboles. Entonces, cuando hablamos de un árbol genérico, también un árbol de estructura de grafos, es el más adecuado para este tipo de implementaciones. ¿Ok? Eso lo vamos a ver luego. Cómo se implementa. Cuando hagan la implementación del grafo, se van a dar cuenta que están haciendo una implementación de un árbol genérico. Bien, entonces, jóvenes, esa es la idea por qué hacemos este tipo de práctica. Entonces, tenemos que comenzar a ir trabajando ya en esos algoritmos, que lo vamos a habilitar más en un momento, y lo que tenemos que ver es cómo aplicamos esa eliminación, o dentro de ese proceso de eliminación, algo que se llama los algoritmos ABL, ¿ya? Los algoritmos ABL dentro de los grafos, digo, de los árboles, viene a ser un algoritmo que me permite balancear, como dice aquí, una estructura, ¿no? En este caso, el balanceo dentro de un árbol binario. ¿En qué consiste? ¿No? ¿Y por qué se le denomina ABL? ¿No? Porque es la composición de 3 autores que son los que inventaron esta estructura, ¿ya?
Entonces, luego lo vamos a ver. Aquí está Adelson, Belsky y Landins, ¿no? Esos fueron los desarrolladores de este algoritmo que hasta la época lo seguimos utilizando, digamos, ¿no? Se sigue empleando esos algoritmos, casi muy pocos cambios han habido. Recientemente vi que pasaron un, una nueva forma en los grafos, cuando ya veamos y se los voy a mostrar, de algoritmos de grafos, existe un método, ¿no? de recorrido. Ese método recién un nuevo investigador, un matemático, ha propuesto un nuevo método para resolver el mismo proceso de forma mucho más rápida. Entonces así van habiendo una serie de matemáticos que van resolviendo ciertos problemas y van aplicándolos a ciertas estructuras, ¿no? Entonces, cuando veamos el ABL, es el algoritmo de balanceo de un árbol. ¿Y qué es el balanceo? ¿O en qué consiste? Eso es lo que tendríamos que ver, ¿no? Y vamos a ver acá que dice el balanceo. Un árbol binario se refiere a las propiedades de mantener, dice, ¿no? La altura del árbol o de los subárboles izquierdo y derecho de cada nodo con diferencia que no exceda de 1. Generalmente viene a ser, si quieren verlo así, la función principal de este árbol, de este método. Dentro de los subárboles, mantener la altura y que no exceda de 1, ¿no? Y así se va a mantener balanceado. Ahorita vamos a ver a qué es lo que se refiere cuando hablamos de procesos de balanceos y de altura. No sé si por acá tenemos algún gráfico. Si no, lo vamos a tener que ir mirando un poco. Acá, por ejemplo, esta es una representación de ese esquema, donde a través de los subárboles, a través de los subárboles vamos definiendo ese comportamiento. Por ejemplo, acá, ¿no? Cuando nos vamos a un elemento, este elemento lo que tenemos que ver es cuál es su altura. Si nos vamos a este otro elemento, vemos cuál es su altura. Si nos vamos a este otro elemento, vemos cuál es su altura. Y así sucesivamente vamos determinando cuáles son las alturas. Y estas alturas no pueden exceder de 1 su valor, es decir, la diferencia entre este árbol y este subárbol, entre este subárbol y no puede haber una excedencia de más de 1. Si hay de más de 1, quiere decir que este árbol está desbalanceado. Entonces, fíjense, por eso lo muestra como una estructura de balanza, de pesas, ¿no? Acá está más cargado que acá, que está indicando, ¿no? Esa es la idea del balanceo. Aquí, fíjense, hay hasta algunos algoritmos hechos en Python también, que te resuelven algunos de esos tipos de algoritmos, ¿no? ¿Ok? Fíjense, ahí está el eliminar, el búsqueda, ¿no? Entonces, hay mucha bibliografía. Pero, ¿qué es lo que tendríamos que aprender de acá? ¿Y por qué se lo emplea, digamos, ¿no? Yo tenía uno, pero no hay. Vamos a tener que ir viéndolo sobre esto. Y cuando hablamos de esos algoritmos de balanceo, ¿por qué lo defino dentro de un método de eliminación? Porque cada vez que yo elimino un elemento, ocurre un problema de desbalanceo, ¿no? Si yo elimino, fíjense, el elemento que estaba acá, si yo lo quiero eliminar,
o lo elimino, por ejemplo el de acá, nos vamos a dar cuenta que esta estructura va variándose por nivel. Si yo elimino esta estructura sube hacia acá y el elemento comienza a cambiar su estructura, sus componentes. Entonces, cuando esos componentes varían de izquierda o varían en el lado derecho, es decir, se hace más grande de un lado o se hace más pequeño del otro, ahí ocurre un desbalanceo. Es como si este centro funcionara como una balanza, ¿no? Si usted le pone más peso de un lado, se va a inclinar a ese lado. Si le pone menos peso al otro, se va a inclinar del otro lado. Entonces, cuando hablamos de desbalanceo, es por eso que viene esa teoría. Cuando comienza a crecer una subrama más que la otra, ahí ocurre un problema de desbalanceo. Entonces, ¿qué es lo que pretenden hacer estos algoritmos, jóvenes? Estos algoritmos lo que pretenden hacer es equilibrar esas estructuras. ¿Por qué? Por un sentido muy, muy práctico. Vamos a verlo acá. Por un sentido muy práctico, jóvenes. ¿Qué viene a ser? No lo tengo. Sí, no lo tengo. Vamos a ver. De crear acá uno. No lo vamos a tener que hacer. Yo me acuerdo que tenía un... A ver, por ahí. Voy a buscar. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? ¿No? Lo que les decía, cuando ustedes tienen una estructura como esta, luego la vamos a ir mejorando, y nos damos cuenta que esta estructura comenzó a crecer más en una rama que en la otra, ¿no? Entonces, cuando nosotros, simplemente para que vean cuál es el problema, cuando ocurre esto, jóvenes, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que esta estructura se comienza a desbalancear. ¿Por qué? Ya lo estamos viendo, ¿no? Está creciendo mucho más al lado derecho que al lado izquierdo. Y se convierte en una estructura, como la podíamos ver, en una estructura lineal. Esa es la palabra, ¿no? Esto se convierte en una estructura lineal, fíjense. ¿Y cuál es el problema con una estructura lineal? El problema con una estructura lineal, jóvenes, es que ya no es un árbol. Se convierte en una lista, ¿no? ¿Sí? Esto se convierte ya en una lista. Y al convertirse en una lista, jóvenes, ya no es una estructura de árbol. Entonces, no, ¿para qué voy a hacer los algoritmos sobre una lista? Si puedo hacerlo sobre la lista y no sobre el árbol, ¿no? Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué tengo que hacerlo? Entonces, ¿qué es lo que trata de ver estos algoritmos, de velar estos algoritmos? De que no se convierta estas estructuras en una estructura lineal, porque si no, no tendría sentido. Entonces, ¿qué es lo que trata de verificar? Es que
los niveles, jóvenes, no sean, o los niveles, digo, sean los que mantengan, llamémoslo así, sean los que mantengan el equilibrio dentro del árbol, ¿no? Eso es lo que trata de hacer este tipo de estructura. Entonces, cuando hablemos de niveles, jóvenes, vamos a hablar de mantener ese equilibrio. Yo voy a hacer que ya se pasó, ¿no? Lo vamos a poner igual, lo vamos a poner aquí. Bien, entonces aquí podríamos hablar de esos niveles. Entonces, cuando miramos acá, por ejemplo, este va a ser el nivel 1, tendríamos que ver es qué variación ha habido durante esos procesos, ¿no? De inserción o los procesos de eliminación. Es por eso que yo les decía que cuando hablamos de procesos de eliminación o también hablamos de los procesos de inserción, tiene que existir el control a través del método ABL. Entonces yo voy a implementar el método de equilibrio cuando inserte valores como también cuando elimine valores. Batería. Ahora sí. Entonces, fíjense que a esto lo vamos a poner como balanceo árboles binarios de búsqueda. Ok. Bien. Entonces, los niveles me van a definir. Para eso existe una fórmula, ¿no? Hay una fórmula que me indica cómo verificar si un árbol está desbalanceado, por ejemplo. Si la tenemos por acá. Aquí hay las fórmulas. La fórmula. Quiero la de altura. Esta es la fórmula de la altura. Se me ve acá. La altura. Claro, pero esto se lo tiene que aplicar a cada uno de los árboles. Que es esta de aquí, ¿no? Esta de aquí. Estas son las que nos determinan
¿no? El equilibrio, el factor de equilibrio se llama por eso, FE. El factor de equilibrio está igual a la altura, que es de un subárbol derecho menos la altura de un subárbol izquierdo. Entonces, lo que se tiene que tratar de ver ahí es que esas diferencias, fíjense, de esas alturas nos den 0 o nos dé 1 o menos 1. Si varía esa altura, por ejemplo, con más 2 o menos 2, entonces ese árbol está desbalanceado. Entonces lo que se tiene que hacer es construir una fórmula, ¿no? Construir una fórmula que nos permita trabajar con esas alturas, ¿ok? Entonces esa fórmula es la que ustedes tienen que ir viendo que está dentro del código, ¿no? Para poder determinar, ¿no? Cuál es o en qué estado se encuentra un árbol cuando está desbalanceado, ¿ok? Luego lo vamos a comenzar a mirar eso. Y eso es por niveles. Se lo van mirando y generalmente por los niveles vamos comparando, ¿no? En qué altura se encuentra este subárbol que está en X nivel en relación al otro que está en otro X nivel, ¿ok? Eso es lo que se tiene que ir trabajando cuando miramos este tipo de estructuras, ¿ok? Más o menos. Bien, entonces vamos a trabajar sobre las alturas. Entonces, cuando él comienza a desarrollar una estructura de este tipo, entonces lo que él se fija es en eso, ¿no? Por ejemplo, esto puede estar en este orden, ¿no? Entonces, hasta el momento, por ejemplo, yo tengo que medir, ¿no? La relación de este subárbol en relación a este. Y fíjense que la relación de este ya hay 1, 2 niveles por debajo de este. Entonces, la altura generalmente tiene que ser de máximo un nivel. Entonces, hasta acá significa que ya este árbol está desbalanceado. Pero para eso se lo determina a través de esta fórmula, ¿ok? Esa fórmula se aplica a la estructura y me va a decir si ese árbol está balanceado o no está balanceado, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes, jóvenes, cuando apliquen el algoritmo de eliminación o el algoritmo de inserción a esta estructura árbol, la apliquen empleando, ¿no? Un algoritmo de ABL durante el proceso. Que eso ya se los voy a dar como tarea para que ustedes lo averigüen, ¿no? ¿Cómo hacen para insertar ese algoritmo de ABL durante el proceso de inserción y durante el proceso de eliminación? Eso va a asegurar de que ustedes mantengan su estructura equilibrada. Cada vez que hagan una eliminación se va a equilibrar. Cada vez que hagan una adición se va a equilibrar. ¿Ok? Esa es la idea. No sé si hasta ahí, jóvenes, tienen alguna consulta. La idea es que tratemos de implementar estos métodos, ¿no? Que lo ven ahí para poderlos desarrollar. Por el momento van a terminar con un trabajo para el día 11. Hoy estamos en 9. ¿No? Se lo voy a habilitar para otra semana. Para que ustedes lo puedan tener. Bien, la otra semana viene a ser 16.
Bien, no sé si tienen alguna consulta hasta ahí, jóvenes. Hablen, hablen, hablen. Ok. Entonces, esa es la idea. Porque este no está. Bien, ahora sí. Bien, entonces ya tienen harto trabajito. Vayan haciéndolo, los que no han terminado sus implementaciones, háganla. Vamos trabajando sobre eso. Y como ya le he dicho, si tienen alguna consulta, háganla. Si no, quiere decir que todo anda bien. ¿Ok? Bien, jóvenes. Nos vemos en la siguiente clase.